av världen. Och så kommer kvällens absolut största ögonblick, det då Gabriela Mistral träder fram. De mano de su majestad el rey, el premio Nobel de literatura que le ha sido otorgado a usted por la Academias vecka. Det är snarast som en välbekant frände ni nu ombedes att av hans majestät konungens händer motta bevisen på den utmärkelse som Svenska Akademien har tillerkänt er. Efter Hjalmar Gullbergs eleganta avslutningsfraser på klingande spanska och svenska skrider den latinamerikanska världsdelens andliga drottning under fanfarer ner till konung Gustav för att mottaga världens förnämsta och mest eftertraktade litteraturpris. Man sträcker på halsarna och lyssnar andäktigt för att inte gå miste om en enda detalj i denna förtjusande och efterlängtade scen, där man får bevittna alla tiders längsta och hjärtligaste handtryckning innan pristagarinnan gör sitt gravitetiskt magnifika återtåg. Det är ett stort ögonblick, kanske ett av de största i Nobelprisets 45-åriga historia. I varje fall är det säkert ett av de allra populäraste. Och Gabriela Mistral tackar till slut med en välgörande ¿Cuál crees que fue su mejor momento tanto en su vida como en la literatura? Yo creo que la recepción del premio Nobel, por supuesto. ¿Así más alta que llegó? Obviamente, su época cercana a cuando fue galardonada con el premio Nobel de Literatura en el año 45. O sea, ahí podría decirse que hay un momento cúlmine, porque dentro de la literatura... Nacida en Vicuña, la maestra de la escuela Lucila Godoy Arcayaga llegaría a convertirse en una de las más relevantes figuras de la literatura universal. Galardonada en 1945 con el premio Nobel, su vida, su pensamiento social, político y su obra continúan siendo objeto de estudio y de controversia. Oriunda de Vicuña, una comuna y ciudad en la provincia de Elqui, región de Coquimbo, Chile. Su verdadero nombre era Lucila de María Godoy Arcayaga, pero adoptó este seudónimo en homenaje a sus dos poetas preferidos, Gabriel D'Annunzio y Frédéric Mistral. Venía de una familia modesta, cuya familia estaba formada por su padre, Juan Jerónimo Godoy Villanueva, que era profesor, su madre, Petronila Arcayaga Rojas, que era modista, y una media hermana, Emelina Molina Arcayaga, que fue su primera maestra y una influencia determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza. Aunque su padre la abandonó cuando ella tenía apenas 3 años, ella siempre lo defendió. ¿Tu padre no la hubiera abandonado? Claro, porque el abandono de un padre genera muchas inseguridades en un niño y se genera esta sensación de ¿por qué? ¿Qué hice yo? Los niños, no sé por qué, cuando los padres se separan o cuando los padres los abandonan, creen erróneamente que es por algo que ellos hicieron. Entonces, obviamente eso tiene que haber marcado mucho su personalidad. Tiene que haber sido el origen probablemente de muchas de sus inseguridades y de sus melancolías. Y también es muy común que la gente que ha sufrido un abandono del padre o de la madre, eso de alguna forma marque sus relaciones amorosas. O sea, en los hombres, cuando sienten un abandono por parte de la madre o una tensa relación con la madre, también puede ser, eso dificulta a veces sus relaciones con las mujeres y viceversa. Cuando una mujer tiene un tema no resuelto con su padre, muchas veces eso genera relaciones amorosas complejas. Su vida transcurrió junto a mujeres desde que su padre la abandonó a los 3 años. Su madre, Petronila Arcayaga Rojas, y su hermana, Emelina Molina Arcayaga, fueron centrales en su infancia. Emelina Molina inició en la lectura de la pequeña Lucila y mantuvo económicamente el hogar con lo que ganaba como directora de la Escuela Rural de Monte Grande. La figura de la madre en la poesía de Mistral es recurrente. Ejemplo de ello es la primera sección del poemario Tala, titulado Muerte de mi madre, en el que se incluye el poema La fuga. Madre mía, en el sueño ando por paisajes cardenosos, un monte negro que se contornea siempre para alcanzar el otro monte, y en el que sigue estás tú vagamente,
pero siempre hay otro monte redondo que circundar, para pagar el paso al monte de tu gozo y de mi gozo. A los 15 años se enamoró platónicamente de Alfredo Videla Pineda, hombre rico y hermoso, más de 20 años mayor que ella, con el que se envió cartas mutuamente durante casi año y medio. Su carrera docente fue sumamente precoz, ya que comenzó a sus mismos 15 años, debido a que había sido nombrada ayudante en la escuela de la Compañía Baja. En el 1908, tras su ingreso en la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores locales, que los clasificaron como paganos y socialistas. En 1910, al aprobar los exámenes en la escuela anteriormente mencionada, empezó a trabajar en distintas escuelas alrededor del país, como Traiguén, Punta Arenas, Antofagasta y Temuco. En esta última conoció al honrado escritor Pablo Neruda. Es difícil porque yo creo que los dos fueron súper importantes, y si uno cambia la pregunta hacia quién fue más influyente, yo creo que Neruda tiene más influencia, tiene más seguidores, es más conocido también. Ellos se conocieron, Gabriela Mistral es un poquito mayor que Neruda, y ella habló muy bien de él en algún momento. Él, en sus memorias de cuando es pequeño, habla de que la conoció y tiene muy buenas palabras para con ella también. De personalidad muy diferentes, casi opuestos. Ella mucho más tímida, él mucho más extrovertido, él mucho más reconocido. Hasta sus opciones políticas son distintas. Gabriela Mistral está más ligada al Partido Radical, muy amiga de Pedro Aguirre Cerda. Pablo Neruda, conocido comunista, incluso precandidato presidencial. A mí, personalmente, me gusta más la poesía de Gabriela Mistral, porque encuentro que es más profunda en temas de desarrollo de sentimiento. Ahora, la poesía de Neruda es sublime, y la poesía de Neruda, como decía yo, ha sido mucho más influyente en otros poetas e incluso en la literatura, en la cultura popular. Piensen en alturas de Machu Picchu, de los Jaivas, o sea, eso ha llegado a toda Latinoamérica. No podría desestimar a ninguno de los dos, y los dos tienen el Nobel totalmente merecido. ¿Y cuál sería al final la conclusión? La conclusión para mí es que ella es más importante. Si tuviera que elegir así, ¿cuál de los Cultura chilena. Respecto a esto, ¿cuál cree usted que fue el más importante o la más importante entre ellos? Ya. Los dos son importantes. O sea, el hecho mismo de que ambos hayan recibido el Premio Nobel de Literatura ya los hace destacados dentro de las letras nacionales. Yo siento que Pablo Neruda es mucho más reconocido dentro de la literatura nacional, dentro de la cultura nacional, porque ha estado mucho más presente, ha estado mucho más... es mucho más cercano contemporáneamente que Gabriela Mistral. Gabriela Mistral murió en los años 50, Pablo Neruda murió en los 70, en una época bastante trágica también, enmarcado dentro de un contexto político también bastante particular para la historia de Chile, lo que lo lleva a convertirse como en una figura también de reacción frente al poder de la época. Pero siento que particularmente, si bien me gustan los dos, siento que la obra ensayística de Gabriela Mistral, su lucha por el género femenino, sus constantes manifestaciones por la valoración de la mujer, para mí la hacen mucho más relevante dentro de estos dos poetas que usted me presenta. Claro, su parte ensayística, me gustan algunos libros de Pablo Neruda, pero considero para mí mucho más relevante el trabajo que hace Gabriela Mistral. Y no solamente en el ámbito literario, sino que también, como mencionaba en preguntas anteriores, en el ámbito pedagógico. El rol, la figura, la imagen que construye Gabriela Mistral como profesora es como una luz, un faro, por así decirlo, para nosotros los docentes, hacia donde se supone deberíamos apuntar. Ya ella establece como cuáles son los principios de una docencia activa, afectiva, cercana, significativa para los estudiantes, y creo que ese es su rol. Ese rol
Pablo Neruda no logra cumplirlo porque nunca se dedicó a él. Ya. En su infancia y adolescencia, las relaciones con mujeres también significaron sus primeros dolores y humillaciones. En documentos más personales, Mistral recordó la ocasión en que fue acusada del robo de útiles escolares por su maestra y madrina, Adelaida Olivares. ¿Cuál fue el peor momento de su vida según tú? Yo creo que hay más de uno, pero hay uno que fue especialmente malo, que fue cuando era chica, cuando estaba en el colegio, y fue acusada de ladrona, porque su hermana le había regalado unos cuadernos y la acusaron de robárselo. Yo creo que eso la marcó profundamente, de hecho nunca perdonó, entre comillas, ¿cierto?, al colegio, a esa escuela, puntualmente por lo que le había pasado, y dicen que cuando vino en un viaje a Chile, pasó de largo por el colegio, que se habían preparado, la estaban esperando, pero ella pasó de largo, no se detuvo. Y sus compañeras en la escuela de Vicuña. Allí me recibieron con una lluvia de insultos y piedras, diciendo que nunca más irían por la calle con la ladrona. Esta tragedia ridícula hizo tal daño en mí como yo no sabría decirlo. Mi madre vino a dar explicaciones acerca de este hecho, y aunque logró convencer a mi maestra de mi inocencia, salió con la idea, por supuesto, que impuesta de que yo no tenía condiciones intelectuales de ningún género y que solo podría aplicarme a los quehaceres domésticos. Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal. Su trabajo como profesora fue paralelo a su producción poética. Entre 1904 y el 1910, la prensa Ovalle y Elqui difundieron sus primeros escritos a través del diario, de los cuales se encuentran El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible y Horas sombrías. En 1906 se enamoró de un modesto empleado de ferrocarriles, Romelio Ureta, que por causas desconocidas se suicidó al poco tiempo. De la gran impresión que le causó aquella pérdida surgieron sus primeros versos importantes. Lucila, con su corazón de 17 años siempre, alucinada, fueron las palabras exactas de Alfredo Videla Pineda, quien pareció ser el primer gran amor de Gabriela. Gabriela Mistral nunca se casó. Ella sufrió no muchas, sino que una desilusión amorosa cuando joven, y yo creo que esa la dejó curtida frente al amor hacia los hombres. Yo creo que también intentaba establecer como esa relación hombre-mujer por una cuestión cultural también, porque ella, me imagino yo, sentía intereses por las mujeres, pero no iba abiertamente a declararse lesbiana porque no era el contexto social como Para hacerlo. Por lo mismo yo creo que nunca pudo concretar esto otro porque las desilusiones amorosas eran frecuentes y ella no se sentía completamente dichosa, plena con este tipo de relaciones. Además que ella se dedicó mucho más a lo que era la parte intelectual. Y una mujer intelectualmente tan exigente como me imagino que era Gabriela Mistral, no era alguien atractiva para el hombre de la época, porque el hombre la tenía que tener ahí en la casa. Se casó. Bueno, uno puede decir varias cosas. O sea, uno sabe que ella amó mucho y se nota en su poesía, de hecho, Sonetos de la muerte, al parecer está ligada a una desilusión amorosa importante que tuvo ella. Se habla de desilusiones amorosas importantes que la habrían llevado a nunca encontrar el amor de su vida. Esa era una teoría que se barajaba mucho en los años 80, en los años 90. Hoy en día se saben cosas nuevas, se descubrieron, se dieron a conocer, mejor dicho, unas cartas que ella tenía con su mejor amiga que darían a entender que estaba enamorada de ella, que ellas tenían una relación, y en esa época que dos mujeres se casaran era algo impensable. Entonces esa podría ser una razón, que su opción sexual le impide casarse. Pero también se sabe que ella antes, en su juventud, amó mucho a un hombre, o a varios hombres. Se habla de Manuel Magallanes Moure, o también al padre de su hijo, porque hoy se sabe que En 1908, Luis Carlos Soto Ayala realizó un estudio en el cual recopiló el volumen de la literatura coquimbana
y en ella volcó prosas de Ensoñaciones, Junto al mar y Carta íntima. Durante su residencia en Coquimbo en diciembre de 1914, compuso los famosos Sonetos de la Muerte, por los cuales obtuvo el primer premio en el concurso de la literatura Los Juegos Florales, organizados por la FECH en Santiago. Desde entonces utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral en casi todos sus escritos. Luego desempeñó el cargo de inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena, además como destacada educadora. El hecho de haber vivido desde Antofagasta, en el extremo norte, hasta el puerto de Punta Arenas, en el extremo sur, donde dirigió su primer liceo y estimuló la vida de la ciudad, la marcó para siempre. Después se trasladó a dicha ciudad austral para hacerse cargo del Liceo número 1 de niñas. Su apego a Punta Arenas también se debió a su relación con Laura Rodríguez, que vivía en aquella ciudad. Pero esta escritora no soportaba bien el clima polar, por eso pidió un traslado. En 1920 se mudó a Temuco. Desde entonces partió en ruta a Santiago al año siguiente. Mistral aspiraba a un nuevo desafío después de haber dirigido 2 liceos de pésima calidad. Opositó y ganó el puesto prestigioso recopilatoria del Liceo número 6 de Santiago, pero los profesores no lo recibieron bien, reprochándole su falta de estudios profesionales. Su gira por el mundo comienza en junio del 1922, cuando fue invitado a México por el ministro de Educación mexicano, el poeta José Vasconcelos, con el fin de colaborar en la reforma educacional y la creación de bibliotecas populares en el país. Tal como visitó México, también fue a Estados Unidos y Europa, estudiando las escuelas y métodos educativos de estos países. Además, fue profesora invitada en las universidades de Barnard, Middlebury y Puerto Rico. En Estados Unidos apareció en New York, Desolación, bajo el alero del Instituto de las Españas. A partir de esto, ella adquirió reconocimiento y prestigio internacional, siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura sudamericana. También marca el inicio de una serie de publicaciones de la poetisa nacional en tierras extranjeras. En 1925 dejó la enseñanza y tras actuar como representante de Chile en el Instituto de Cooperación Intelectual de la SDN, fue cónsul en Nápoles y Lisboa. Vuelta a su patria, colaboró decisivamente en la campaña laboral del Frente Popular 1938, que llevó a la presidencia de la República a su amigo de la juventud, Pedro Aguirre Cerda. Durante la década de 1930, Gabriela Mistral dictó numerosas conferencias y clases en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. En 1932 inició su carrera consular en Génova, Italia, pero que finalmente no logró ejercer al declararse abiertamente en oposición al fascismo. Hacia 1938 retornó a América Latina, coronando este regreso con la publicación de Tala, libro editado en Buenos Aires, a instancia de su amiga Victoria Ocampo. Posteriormente regresó a Estados Unidos con el respaldo de la Unión Panamericana. El escritor Volodya Teleboim señaló que después de la muerte de Petronila en 1929, la escritura de Mistral intentó resucitarla con su desesperación, sus rezos y sus palabras. A finales de la década de 1930, círculos literarios de distintos países comenzaron a promover a Gabriela Mistral para el Premio Nobel de la Literatura. El presidente Pedro Aguirre Cerda y la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós se mostraron interesados en respaldar su candidatura a través de la traducción de sus obras. En el ámbito de su vida íntima, la poetisa vivió trágicos episodios. En 1942, mientras vivió en la ciudad de Petrópolis, Brasil, fue impactada por el suicidio de sus 2 amigos, Stefan Zweig y su esposa, ambos judíos que habían huido de la persecución nazi. Un año más tarde, en 1943, recibió un golpe aún más doloroso, cuando su sobrino Juan Miguel, a quien apodaba con cariño maternal Jin Jin, también decidió quitarse la vida. Convertida en una figura pública, sus relaciones personales despertaron una curiosidad que aún no se extingue, particularmente en lo que concierne al vínculo con sus asistentes, Laura Rodríguez y Doris Dana. En el 1945 llega a la cúspide de su carrera, recibiendo el mayor galardón posible para su carrera, el Premio Nobel de la Literatura. Este reconocimiento no se debió solo a la belleza de sus composiciones poéticas, como las canciones de cuna que también conocemos, sino también a su carácter luchador y comprometido que la llevó a defender el derecho de las mujeres a la educación y la unificación de nuestro continente.
Después de este reconocimiento de carácter universal en Chile, se le otorgó el Premio Nacional de la Literatura en 1951, galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con Lagar, que corresponde al primer libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero. En 1953 se le nombra cónsul de Chile en Nueva York. Participa en la Asamblea de las Naciones Unidas representando a Chile. En 1954 viene a Chile y se le tributa un homenaje oficial. Regresa a los Estados Unidos. El gobierno de Chile le acuerda en 1956 una pensión especial por la ley que se le promulga en el mes de noviembre. Responder y queda la última pregunta que vendría a ser: ¿cuál crees tú que fue el mayor aporte de Gabriela Mistral? O sea, he mencionado harto en las preguntas anteriores, pero yo voy a mencionar obviamente tres cosas. Las características de su obra literaria, ya el aporte que hace para que Chile sea reconocido a nivel mundial como una tierra de poetas. Es la primera poetisa latinoamericana en ganar el premio Nobel, la primera mujer en ganar el premio Nobel de literatura. Así que ese aporte que hace, esa influencia que ejerce también como una figura literaria dentro del mundo de las letras es bastante significativa. En el ámbito ensayístico, como mencioné también antes, creo que la influencia y la labor que hace como esta lucha por el género femenino, por la reivindicación de la mujer, etcétera, también es muy relevante, muy importante. Y su labor o la influencia que ella ejerce como profesora. Como les mencionaba también, ese rol, esa figura de pedagoga en Chile quizás no es tan reconocida como culturalmente. Sí en los ámbitos pedagógicos, obvio, pero en Chile en general no es muy bien valorada. Pese a que en el resto de los países, del mundo incluso, nos encontramos con muchas escuelas que llevan por nombre Gabriela Mistral, instalando una pedagogía afectiva, un modelo pedagógico ya promulgaba para los niños, para la infancia, y la influencia y el valor que se le da fuera de Chile es mucho más que el que podemos encontrar acá. Y ese también es un aspecto, como les decía, que yo valoro mucho en ella. Eso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, una poesía que es maravillosa. Una valoración de los niños en la poesía. Por ejemplo, las palabras que ella da sobre lo que significa ser profesor y la entrega con que uno debe dedicarse a la educación, son palabras que se usan hasta el día de hoy como referencia cuando hablamos de debates de educación. Y también su vida para mí es súper importante porque es un ejemplo de esfuerzo y de superación. Es una persona que fue discriminada, que fue ignorada, que fue ninguneada, maltratada incluso, pero igual ella salió adelante, hizo una excelente carrera profesional, una poesía espectacular, ganó el Nobel. Y una persona de origen humilde, mujer, en una época en que ser mujer era más difícil de lo que es ahora, con una situación familiar compleja. O sea, yo creo que por un lado tenemos el legado de su poesía, por otro lado tenemos el legado a su entrega al mundo de la educación y por otro lado su ejemplo de vida. Entonces esas tres cosas son los grandes aportes de Gabriela Mistral. Pero yo creo que ella va a ser más valorada, está siendo más valorada ahora y por las generaciones futuras. En su época, sus contemporáneos no la cotizaron mucho, no la supieron valorar mucho, salvo excepciones como el presidente Pedro Aguirre Cerda. Él sí la apoyó, él fue el que presentó su candidatura al premio Nobel, fue él el que empezó también las gestiones para que hubiera un premio nacional de literatura. Claro que cuando se entregó este premio él ya había muerto y el consejo de personas que entregaba el premio finalmente se lo dio a otro poeta. Pero ella fue una mujer que supo sobreponerse a todo eso. Obviamente es una mujer que no era un paradigma de alegría, es una mujer más bien melancólica, tímida, pero una mujer fuerte que sale adelante a pesar de que le pasan cosas terribles.
como la muerte de su hijo, como las discriminaciones que sufrió. Entonces yo creo que es un ejemplo ella, o sea, es de las grandes mujeres que han habido en Chile. Me parece.